Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. El viernes pasado a las 22:10 falleció en el 2000, el Hospital Militar de Santiago de Chile, el general don Manuel Contreras Sepúlveda. Partió en su viaje hacia la gloria que conquistó en el 73 al ser uno de los salvadores de la libertad de Chile y de América, enfrentando al marxismo en todo terreno. Esta radio que hoy me honro en dirigir, siempre fiel al mandato de sus fundadores, el capitán de corbeta Alejandro Campos y la señora Alicia Valle, quienes crearon esta radio para hacer conocer al mundo la realidad de Chile y de nuestra América en la década del 70, ante el ataque marxista, realidad siempre transgiversada por el Foro de San Pablo. Esta radio cayó su voz en un justo homenaje al general Contreras y a su familia, recuperándola en el día de hoy en este justiciero homenaje. Me acompañan en esta transmisión del día de hoy desde Colombia Gustavo Adolfo Salazar Muñoz, desde Argentina el coronel Guillermo Viola, desde su exilio en Miami Luis Rafael Monch, exiliado venezolano y directivo de UNO América, desde Uruguay el coronel Roberto Velasco y desde su exilio el expreso político cubano Héctor Avalli. Antes de darle la palabra a nuestros acompañantes en la noche de hoy, vamos a leer la despedida que le escribió a nuestro general su hijo Manuel Contreras Valdebenito, quien es parte integrante de esta radio. Te vi morir, esperaste que llegara y te fuiste a las 22:10 horas. Moriste como viviste, sin rendirte jamás. Fuiste el hombre más valiente y bravo que he conocido. Sé que vas al cielo de los soldados, ya que en el infierno lo viviste con este pueblo malagradecido. Estoy seguro que estarás conversando con el gran general alemán Guderian y el gran Manuel Baquedano, y junto a tus padres amados. Te despedimos todos tus hijos. Te cantamos la canción libre, ya que ahora lo estás. Te pusimos tu uniforme de gala. Nos despedimos uno por uno. Nos volveremos a ver, padre querido, nos volveremos a ver. El más grande de los abrazos, y gracias por todo lo que nos regalaste con tu sacrificio por Chile. Te quiero mucho y sé que me harás mucha falta en el resto de mis días. Y qué orgullo más grande para mí haber sido tu hijo y el ejemplo que me diste. Hasta pronto, mi querido viejo. Esa fue la despedida de Manuel Contreras Valdebenito a su señor padre, el general Contreras Sepúlveda. Coronel Guillermo Viola, la palabra es suya. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan, amigos? Es un gusto poder volver a este espacio y compartir con ustedes nuestras vivencias desde la República Argentina en relación a la situación por la que atraviesan tantos presos políticos. Les puedo decir, a modo introductorio, que al día de hoy tenemos 2.042 hombres que han pasado por diferentes procesos judiciales. Ya tenemos 309 muertos en cautiverio. Ayer fallecieron 2 más dentro de esos 309. Y de todos esos 2.042 hombres, 600 están en penales comunes, hablando en cifras redondas, y 500 están con prisión domiciliaria. El resto están atravesando por una serie de situaciones límites en distintas situaciones procesales. También, a modo de resumen, les puedo decir que el promedio de edad de nuestros presos en todo el país es de 74,7 años de edad. Las prisiones preventivas, que constitucionalmente no pueden exceder los 2 años, llevan un promedio de 14 años, algunos de ellos con prisión preventiva de 14 años, y
que el preso más viejo tiene 92 años y el más joven tiene 62. Esa es la situación caótica por la que están atravesando 2.042 hombres, a los cuales debo restarles, repito, los 309 muertos ya en cautiverio. Una situación realmente donde está totalmente viciado en nulidad absoluta todo este proceso. Ya de por sí el haber archivado la Constitución Nacional con el advenimiento de este gobierno, hace ya 10 años que lo estamos padeciendo, ha motivado que como fichas de dominó, día a día vayan cayendo soldados. Esto es un gran negocio económico. Absolutamente a ningún político le interesan los derechos humanos. A los únicos que le interesan los derechos humanos es a todo el personal de las fuerzas que está padeciendo esta situación. Por supuesto, la situación de derechos humanos de nuestra gente no existe. La situación sanitaria es caótica, las cárceles están preparadas, como hemos comentado al público en más de una oportunidad, para presos que como máximo tengan 30 años, y acá les comenté que el preso más joven tiene 62 años. Y tenemos, pienso que como cierre vendría bien decirlo, hasta el caso de un preso que por su alta jerarquía, el juez interviniente dijo que tenía muchísimas posibilidades de profugarse por la alta jerarquía alcanzada. Entonces le dejó sin efecto la prisión domiciliaria y lo mandó a la cárcel de Ezeiza. Aclaración, este preso no tiene piernas. Esa es la situación, creo yo, más, fuerte que les puede graficar la situación general, valga la repetición del término, por la cual están atravesando tantos camaradas. Y aclaro que dentro de los camaradas hay mujeres que están presas también por el tema de lesa humanidad, y hay muchos civiles, entre ellos varios abogados que actuaban ya sea como jueces o abogados en la época de la guerra contra el terrorismo subversivo. Ese es el panorama general que les quería dar. Eso es en la República Argentina. Guillermo, tú tuviste, sí, como alguno de nosotros, la suerte de conocer al general Contreras. Exactamente, en persona. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar de sus luchas? Lo que principalmente me gustaría resaltar del general, ante todo aclaro que en Chile siempre hubo 68 presos políticos en 2 penales, después se cerró un penal, quedó el de Punta Peuco. Y bueno, eso lo saben mejor que yo nuestros amigos chilenos, ¿no? Pero voy al hecho de que cuando los fui a visitar, además de que tenían de alguna forma la tranquilidad de que estaban en un lugar de alguna forma contenidos, acompañados por sus camaradas, sus familiares, me llamó la atención que el general Contreras siempre estaba con el espíritu altivo, siempre estaba dispuesto, siempre estaba con la moral alta. Era como si para él hubiese sido un acuartelamiento en época de actividad. O sea, lo tomaba como un acto del servicio, como lo toma la mayoría de las personas que pertenecen a las distintas fuerzas. Nunca lo vi, hablando en nuestra terminología, nunca lo vi quebrado. Al contrario, con la frente alta, dispuesto a presentar el combate que le tocaba presentar ahora, que era la batalla judicial, si es que de alguna forma se la puede llamar así, pero verdaderamente un ejemplo de soldado. Esa es la imagen y el recuerdo que tengo de él. Gracias. Gustavo Salazar, desde Colombia. A ver, escuchando al coronel Viola desde la Argentina, es preocupante que la situación nuestra aquí en el país está mucho peor. A la fecha existen unos 15.000 integrantes de nuestras fuerzas militares bajo investigación judicial, de los cuales 4.000 ya están en pleno proceso, condenados. Los más simbólicos, como cabeza de trofeo para el Foro de Sao Paulo, son nuestro coronel Alfonso Plaza Vega, que fue aquel héroe que
hace más de 20 años rescató de las garras terroristas del M-19 a los magistrados que no alcanzaron a ser incinerados, a ser masacrados en el Palacio de Justicia por esa horda de criminales como era el M-19, comandados por Gustavo Petro Urrego, terrorista guerrillero, actual alcalde de Bogotá. Mi coronel Plaza Vega fue quien liberó el palacio, evitó una masacre aún mayor y hoy en día está encarcelado. Esas son las cabezas de trofeo que busca la izquierda comunista a nivel latinoamericano. Hay otros altos oficiales también encarcelados. Más grave aún, el gobierno está ofreciendo a los militares detenidos un trato igual a los terroristas narcotraficantes de la FARC si se firma el papel falso de La Habana. ¿Cómo es posible que Juan Manuel Santos iguale a un terrorista pedófilo? Porque la pedofilia es práctica común dentro de los guerrilleros terroristas de la FARC, extorsionistas, son masacradores, son la peor escoria que ha parido la tierra colombiana, porque aparte de todo son narcotraficantes también. ¿Cómo es posible que Santos iguale a esas lacras humanas con nuestro ejército nacional, con nuestro orgullo nacional? Hombre, las fuerzas militares en Colombia están desmoralizadas. Lo puedo decir desde Colombia, vivo acá, dialogo permanentemente con los militares. El derribamiento de aeronaves que se está presentando en el territorio colombiano es impresionante. Para quienes son o han sido militares, saben que es un Black Hawk, un halcón negro. Saben que es un avión de caza de inteligencia militar. En menos de una semana se cayeron los dos. Casualidad. Llevamos 56 fallecidos, muertos en derribamiento de aeronaves. Pero según la cúpula militar actual, según el ministro de Defensa y según Juan Manuel Santos, todo es debido al mal tiempo, con un verano en Colombia que está marcando temperaturas de hasta 35 grados centígrados. ¿Cómo es posible que un Black Hawk se estrelle contra una nube y esa nube le dispare y reciban impactos de bala los soldados fallecidos? Hay un herido que tiene impacto de bala. Lo transmitió la televisión nacional y después lo negó el ministro de Defensa con Juan Manuel Santos también. Entonces, recopilando todos estos datos de Argentina, de Colombia y de diferentes países, vemos que esta heroica desarrollada por Manuel Contreras en Chile tiene ese nombre, heroica. Recordemos, Jorge Omar y compañeros, que hizo el general Manuel Contreras. Las juventudes, puede que ignoren esa historia. Por aquí, no han dejado de leer la historia y el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. De tal manera, compañero, que los invito a que hagamos una especie de enlace biográfico de la gesta heroica de Manuel Contreras y que la juventud comprenda el tamaño de su victoria, el tamaño de la defensa de la democracia chilena cuando un sátrapa como Salvador Allende pensaba volver comunista a toda Latinoamérica, empezando con su propio país, Chile. Gran verdad, gran verdad. Gracias, Gustavo Adolfo. Luis Rafael Monch, a quien públicamente queremos darle las gracias por habernos cedido para este homenaje su espacio de Café Tertulia de los miércoles. Luis Rafael, tú. Bueno, muy buenas noches a todos. Y mis sinceros saludos a todos los presos políticos perseguidos y exiliados. Tú dijiste al principio, cuando hiciste mi introducción, Jorge, que yo era un exiliado venezolano. Y es cierto. Exacto. Pero quiero hacer una salvedad. Yo llegué aquí a estudiar, me casé, formé familia aquí y asumí el exilio cuando Hugo Rafael Chávez Frías aceptó la banda presidencial de manos del expresidente y difunto Rafael Caldera. Asumí la bandera del exilio porque yo creía que era necesario asumir la bandera del exilio y sentirme igual que mis hermanos que iban a emigrar en éxodo. Iba a crearse un éxodo de venezolanos hacia el exterior, así como sucedió en Cuba y ha sucedido en otros países. Encontrándome yo en esta ciudad de Miami, he ido viendo cómo el proceso
ha venido a deteriorarse y deteriorarse y deteriorarse debido a este plan macabro del Foro de Sao Paulo contra las Fuerzas Armadas de los respectivos países, donde ellos tienen su plan establecido, su sistemática de trabajo y su definido, centro de blanco hacia donde ellos apuntan constantemente, y para los efectos, pues, las Fuerzas Armadas, donde entran por el lado de la corrupción, donde entran por el lado del narcotráfico, donde entran por el lado de la compra de conciencias, donde entran por cualquier cantidad de formas y maneras corruptas a despedazar y a deshonrar a nuestras Fuerzas Armadas. En el caso de lo mencionado por don Guillermo y por Gustavo, de una manera muy explícita y muy amplia, yo me podría sumar diciendo que en Venezuela sí tenemos nuestros presos políticos militares, como está el general Raúl Baduel, como están presos también los que están exiliados, está el general Vicente Narváez Churión, está el general Carlos Julio Peñalosa, está también el teniente José Colina, y así sucesivamente. Hay una cantidad de ellos que han emigrado a diferentes países. Carlos Molina Tamayo en España, el vicealmirante y Mario Iván Carratú Molina, uno de los, para mí, de los más claros y preparados hombres para el futuro del rescate de la Fuerza Armada venezolana, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina aquí en Miami. No es que le estoy haciendo propaganda, sino estoy hablando por el camino de la verdad. Y los hechos lo han ido comprobando en el transcurrir del tiempo. Y otros presos políticos en el orden de las policías militares y los diferentes factores militares en Venezuela que allá están allá. Desde mi punto de vista sincero, sencillo y humilde, son unos íconos de la represión. Es decir, lo que hicieron con el honorable general Manuel Contreras, lo que hacen con cualquier militar en cualquiera de nuestros países hoy día, es asentar íconos en las prisiones que desde allí se conviertan en altavoces de la represión para someter y arrodillar a los pueblos. Porque al someter y arrodillar a las Fuerzas Armadas a través de este tipo de efecto represivo, como la señora Bachelet ha hecho en Chile con Punta Peuco, que ha iconizado ese lugar y lo ha convertido en un lugar de extrema atención para toda la ciudadanía chilena, porque tienen que estar pendientes de lo que está pasando ahí adentro. Entonces se convierte eso a la inversa en un alimento para la indefensión aprendida. Efecto que lo hemos estado estudiando, analizando desde varios ángulos, y lo hemos hablado en nuestros programas, y yo he sido, no quiero ser yoísta, he sido parte fundamental de estar constantemente mencionando este tema para que la gente se concientice al respecto de lo que nos está sucediendo. Es clave, mis queridos amigos, compañeros de lucha, que nosotros entendamos que si nosotros logramos solidificar un mensaje hacia los pocos medios que podemos alcanzar y hacia la ciudadanía donde podamos estar hablando del mismo tema y desprender desde allí matrices de opinión que nos hagan entender lo que son estos honorables personajes que se nos están yendo de la tierra, pero se están yendo con altísimo honor, dejando sembrado el trabajo que hicieron, así como lo hizo el general Contreras en aquel 1973. Yo creo que estamos ante una situación en la cual tenemos que pensar muy concienzudamente lo que está sucediendo en Colombia, de gravísima importancia. Fíjense bien, las palabras gravísimo e importante al mismo tiempo. Es como una doble enfatización de lo que está pasando en Colombia. Y esto, obviamente, pues también tiene otro bemol, por decirlo así, que es lo que mencionaba don Guillermo al principio. Es cierto, se están en cierto modo desmoronando, pero en el desmoronamiento van creando unas estelas muy profundas de daño
en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestras sociedades civiles. Los dejo con estas breves palabras que les voy a decir ahora. Estando yo aquí, vivo aún en esta tierra de acontecimientos, de vicisitudes y complicaciones diarias, elevo esta plegaria a nuestro Padre Celestial, cuadrándome como un militar ante Él, para que reciba en su seno, con el mayor respeto y los mayores honores, al general don Manuel Contreras, hombre que nos ha dejado un legado de enseñanza, así como también otros lo han antecedido en su misma línea y en su misma lucha. No lo conocí personalmente, pero lo conocí tanto como Manuel Contreras, su hijo, nos pudo expresar. Hay una fotografía en Facebook muy elocuente. Un león que viene como cargando hacia uno, rugiendo y con los dientes bien pelados, como decimos en Venezuela. Bravo, bravo, general Manuel Contreras. Adelante, Gracias. sigamos. Gracias, Luis Rafael. Héctor. Oye, esto de hoy de general Contreras es un déjà vu para mí. Estoy volviendo a revivir lo que conocí en las prisiones, la oficialidad del ejército cubano que fue derrotado por los comunistas. Cuando vi que el general Hernando Hernández, que era jefe de la policía, murió solo y sin asistencia médica en un coma diabético, como lo fusilaban a los oficiales. Aparentemente es el mismo par, que están siguiendo el mismo patrón todo el tiempo. Eliminar a todo el que fue el ejército que no era el de ellos. Los derechos humanos para los comunistas. Para el que no es comunista no existen derechos humanos. Nada nuevo. Y este es uno de los héroes de la insurgencia chilena, cuando sacaron al comunista Allende del poder, que era un títere de Fidel. Y como se descubrió cuando se abrieron las arcadas de la Unión Soviética a su caída, que salieron gente que era increíblemente conocida, que no eran más que agentes a sueldo de la seguridad soviética, como él, como Allende. O sea, que traicionó doblemente al pueblo de Chile, porque era un enemigo trabajando a sueldo para la NKVD soviética. Y gracias a Dios tuvieron el valor de sacarlo. Hace falta en estos momentos sacar un poco gente del Foro de Sao Paulo, de toda América Latina. Ya casi no queda ningún país, yo creo, que no esté en manos de ellos. Paraguay creo que queda. Dime si estoy correcto. Paraguay, ¿no? Paraguay está libre. ¿Paraguay cuál más? Y ¿Más nadie? Y más nada. ¿No más nada? Nada. ¿Panamá? ¿Costa Rica? Y Costa Rica es socialistoide. Sí. Tampoco es de Nicaragua, ni hablemos. Y México no entra en el juego. No. Así que para mí ha sido revivir lo que yo vi en otro momento. Ver los oficiales, ver los capitanes de guerrilla, ver los comandantes morir en trabajo forzado, asesinados. Lo único que esto es 30, 40 años después y vuelve otra vez a repetirse la historia. Porque los comunistas no son originales. Es el mismo patrón que sacó Lenin y no han cambiado. Si alguna vez tú te levantas contra ellos te destruyen. Y no hablemos de derechos humanos. Derechos humanos era más para proteger a los comunistas. Sí. Cuando Fidel mató 16 soldados en un ataque en Moncada, los derechos humanos eran para él. ¿Ok? Exacto, para nadie más. Para nadie más. Los derechos humanos es para ellos, para los comunistas. Yo, probablemente los días más felices de mi vida fue cuando vi la foto de Che muerto. Así que bastantes años nos lo hizo. Exactamente. Y es horrible lo de General Contreras que haya muerto también. Pero ya te digo, esto ha sido para mí una repetición de lo mismo. Ahora, hay algo que dentro de todo consuela. El general Contreras murió
diciendo y dando cumplimiento a su palabra. En una entrevista que le hace CNN hace unos años atrás, le dice la periodista: ¿usted sabe, general, que va a morir en prisión? Y él le contesta: yo no voy a morir en prisión. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que...? Yo no voy a morir en prisión. El tema es problema mío. Y así fue. Murió en una unidad militar. Murió en el hospital militar. No murió tras las rejas. Hasta en eso, el general Contreras le ganó a la izquierda marxista de Chile. Roberto Velasco. Sí, Jorge, muchas gracias. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Como siempre, primero un saludo a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad de orden y militares. Jorge, el programa que nos convoca hoy es el fallecimiento del general Contreras, un combatiente del 73. Desgraciadamente, todos los esfuerzos de los combatientes del 73 se ven opacados por la acción política benevolente de los partidos liberales y de izquierda afiliados al Foro de San Pablo, que están liderando los gobiernos en América Latina. El general que ocupó las primeras líneas, el primer escalón, como muchos otros que en América Latina están pasando por los estrados judiciales y por las cárceles. Hoy tuvimos la desagradable noticia de que 3 oficiales del ejército de la República Oriental del Uruguay fueron condenados por la justicia chilena y deberán ir a compartir con los gloriosos combatientes del 73 chileno en el penal de Punta Teuco. A mí no me cabe la menor duda, tengo la profunda convicción de que existe un gobierno por encima de los gobiernos de América Latina. Y como ya se dijo recién, es el Foro de San Pablo, que ha dado directivas expresas de terminar con las fuerzas armadas de los diferentes países a fin de hacerse cargo de los gobiernos y de manejar los destinos de la sociedad civil de América Latina. Desgraciadamente es una segunda etapa de la guerra que ya vivimos y el general Contreras es de los que ha tenido no la satisfacción, pero ha tenido la posibilidad por su fallecimiento de ver el final de la guerra. Como lo dijo Platón, solamente los muertos ven el final de la guerra. Porque esta es una guerra total, es una guerra que impulsa y que mueve todas las fuerzas de odio, de degradación y de exterminio de aquellos que se oponen al pensamiento único, de aquellos que están por la libertad de los pueblos, de aquellos que están por la autodeterminación de los pueblos, que están a favor del hombre pensante, están a favor del hombre que puede labrar su propio destino y su propio futuro acorde a lo que él elija. Esa fue la lucha que se libró en la década del 70 y particularmente en Chile a partir del 73, con un enfrentamiento directo de las huestes cipayas de los nacionales que habían vendido su alma al odio marxista-leninista. Es decir, Lenin sigue campeando en los montes, en las sierras, en las cuchillas, en las cordilleras de América Latina. Desgraciadamente no hemos aprendido nada. Esta es una guerra de muy largo aliento. Goebbels, que está en la mente de los propagandistas de la izquierda
vernácula han cambiado los paradigmas de la historia de los diferentes pueblos de América Latina. Todos tenemos héroes revolucionarios, nacionales y profundamente latinoamericanistas y profundamente confederados. Todos los países juntos, pero todos los países con su perfil independiente. Desgraciadamente estamos marchando a una masificación de los conceptos porque los pueblos están siendo desculturizados. Y si no tienen educación, no tienen capacidad para interpretar y no tienen capacidad para elegir su propio destino. Esa fue la lucha que se liberó, es la que se está liberando, y hoy que estamos haciendo un recordatorio del general Contreras, él fue uno de los que se enfrentó a ese enemigo. Muchas gracias, Jorge, por darme esta oportunidad. No, gracias a ti. Yo les voy a leer, mis estimados y queridos amigos, algo que escribió como despedida a mi general Contreras el sacerdote René Trincado. El nombre Manuel significa Dios está con nosotros. En una guerra justa, el general Manuel Bulnes venció a la Confederación Perú-Boliviana, conjurando una grave amenaza para la patria chilena. Dios estuvo con nosotros. En otra guerra justa, el general Manuel Baquedano restableció la justicia violada por nuestros enemigos y extendió las fronteras nacionales hacia el norte. Dios volvió a estar con nosotros. En una guerra que debe ser calificada de santa, además de justa, el general Manuel Contreras venció al terrorismo marxista, que se empeñaba en destruir a Chile. Dios estuvo nuevamente con nosotros. Los dos primeros enfrentaron a ejércitos enemigos compuestos por hombres creyentes y patriotas, gente noble en general. El general Manuel Contreras, en cambio, tuvo que hacer frente a un peligro mayor, a un ejército irregular de ateos, traidores, a unas hordas compuestas por sujetos bestiales, a la más vil escoria armada jamás vista en nuestra historia chilena, a bandas de asesinos, bien disciplinados y bien organizados, a hombres desalmados y de crueldad extrema, a gente propia y verdaderamente satánica. Esa es una parte de la despedida que escribió el padre René Trincado a mi general Manuel Contreras. Guillermo. Sí. Tú. Sí, yo quería hacer gracias. Quería hacer una aclaración. Es realmente muy clara la forma en que Gustavo, Luis, Héctor y Roberto nos han hablado desde respectivos ángulos respecto a la situación por la que atravesamos distintos países de Latinoamérica. Quiero hacer una aclaración a esto. La gravísima situación de Colombia tiene una particularidad que por lo menos en mi país, gracias a Dios, no se ha alcanzado ese nivel. ¿Cuál es la particularidad que yo veo en Colombia? Está la gente en actividad metida en el baile, hablando metafóricamente hablando. De ahí la enorme cantidad de gente presa, incluido gente en actividad. El caso de Argentina está circunscripto exclusivamente al personal retirado. Personal retirado que prestábamos servicios en aquellos años. Lo que no quiere decir que la situación sea menos grave en Chile, en Argentina, en Venezuela. La situación es uniforme en todos los países. Los objetivos trazados en el Foro de Sao Paulo son clarísimos. Obviamente hay un mayor grado de virulencia visto en el ejemplo de Colombia, donde de por medio está el narcotráfico.
Pero también aquí cabe hacer otra aclaración. Nosotros empezamos con este problema en el año 1959 con los Uturuncos, el primer grupo que inició las operaciones. Y esto siguió en forma ininterrumpida hasta 1989 con el ataque al cuartel de la Tablada. 30 años. A partir del advenimiento de la democracia en el año 83, la cosa consistió en directamente liquidar a todo el personal, liquidar, esa es la palabra, liquidar a todo el personal de las distintas fuerzas que por una u otra razón tuvimos el honor de combatir en aquellos años contra el terrorismo subversivo. Afortunadamente no se tocó la parte en actividad, pero en Argentina tampoco en esa época había logrado hacer pie el narcotráfico. Esa es una cuestión. Después la otra cuestión, para no ser tan extenso, que quiero recordar, que también lo hemos dicho en varios programas. El Foro de Sao Paulo es la usina de pensamiento de todos estos movimientos de izquierda que están azotando la mayoría de los países latinoamericanos, como bien enumeró Héctor en su exposición primaria. Ahora bien, no tenemos que dejar de lado cuál fue el origen de todo esto. Nosotros hemos hablado en algunos programas, hicimos referencia a la sentencia de Vladimir Lenin en 1913, a las recomendaciones de la Escuela de Frankfurt en 1923 y Antonio Gramsci en 1937. Esos tres íconos, sumados al cuarto ícono que fue el Foro de Sao Paulo, marcaron el accionar de estos gobiernos progre, o como ustedes le quieran llamar, por supuesto izquierdistas, que están azotándonos. Y en aquel decálogo de Lenin, al cual hemos hecho mención en otros programas, que después fue perfeccionado por la Escuela de Frankfurt en el 1923, que después fue utilizado por Gramsci. Gramsci fue el que comienza la revolución cultural y dice: basta de armas, vayamos por la parte cultural, conquistemos la mente de la gente, conquistemos la pata educativa. En ese decálogo está precisamente el incremento de los planes sociales en forma indiscriminada, hambrear de esa forma al pueblo, crear lo que nosotros en Argentina llamamos el clientelismo político, la dependencia, romper la pata de cultura de todos los países, terminar con la religión católica como religión hegemónica del Estado, mantener un sistema legal totalmente desacreditado, romper la base de la sociedad que es la familia, aceptar, promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, romper integralmente lo que es el concepto de la familia, ¿no? Suscitar la invención de delitos comunes, terminar con la idea de la autoridad, o sea, que haya más interacción. De esa forma, acá vemos cosas como la total falta de respeto, que afortunadamente en algunos países todavía no se perdió, hacia la gente uniformada, sobre todo a los policías que están en la calle. Entonces, todo esto nada es casual. Entonces Gramsci en el 37 empieza, acá en Argentina se dejan las armas en el 83 y se va por la parte de la conquista de la mente, la conquista cultural, que lo empieza a instrumentar Dante Caputo, ministro de Relaciones Exteriores en la época de Raúl Alfonsín, el presidente que volvió con la democracia en 1980, o que se hizo cargo, digamos, del gobierno en 1983. Y después viene el Foro de Sao Paulo, como bien decían todos, la usina de pensamiento de todos estos gobiernos, movimientos, organizaciones de izquierda, que con más y con menos todos dicen lo mismo. Pero, ¿cuál es el enemigo a vencer? La destrucción total de las Fuerzas Armadas, de seguridad, de orden, etcétera, con las acepciones que en cada país tienen. ¿Por qué? Porque son el principal obstáculo que tiene la izquierda para el acceso al poder. Lo fue en aquellos años, en mi país de la década del 70, si no hoy tendríamos un trapo rojo flameando en lugar de la bandera argentina. Gracias a Dios, en distintos países, por ejemplo en Colombia, el sentimiento de nacionalismo es más fuerte pese
a los avatares que tienen que estar atravesando en forma diaria, la cantidad indiscriminada de asesinatos, secuestros extorsivos y demás delitos que en el caso de Argentina nosotros los podemos reducir sin faltar el respeto, ¿no?, a lo que ello significa, a 21.659 acciones delictivas de distinto tipo en aquellos años, en la década del 70. Afortunadamente no se metió el narcotráfico, sino estábamos exactamente igual combatiendo día a día con la gente en actividad, tal el caso gravísimo que nos pinta Gustavo en Colombia. Por lo tanto, cerrando el comentario, esto no es ni más ni menos que sacarle lustre a lo que el Foro de Sao Paulo dijo. Y fíjense una cosa, que desde el año 1990, que creo que fue el año de iniciación del foro, corríjanme si estoy errando la fecha, hasta la fecha, excepto en 3 años, todos los años en forma rotativa el foro se va reuniendo. Van renovando las ideas, van ajustando, van puliendo procedimientos, y esa es la línea de pensamiento que bajan para operar. Entonces, no tienen ningún problema porque han tenido cabida en Venezuela, tienen la gran contra en Colombia que está en pleno desarrollo de la guerra. Y si tenemos que empezar a hablar del presidente, bueno, dejo esa parte a mi colega, pero evidentemente están con un problema que de alguna forma, pese a la gravísima situación, están en pleno combate. En cambio acá está definido el tema. ¿Cuál es la definición a la que yo hago referencia? Estamos padeciendo los efectos, como en Chile y como en Uruguay, de estos tipos que están definitivamente instalados. Entonces, toda esta situación es toda uniforme, con sus matices, como bien decían hoy. La gravísima situación que marca Gustavo, lo que nos comentó Héctor, que lo experimentó en carne propia, lo que dijo Luis con toda claridad, lo que hace mención Roberto, lo que has dicho vos mismo, Jorge. O sea, esto no es casual. Esto no es casual y esto todavía no está terminado. Pero va mutando. En el caso nuestro, yo veo buenas perspectivas, pero todavía falta mucho. Gracias. Gracias a ti. Gustavo. Sí, Héctor, aquí estoy. Ok, déjame explicarle también algo, que no es Latinoamérica, es en los Estados Unidos, que estamos yendo exactamente por el mismo camino con este que tenemos actual en el poder. 19 generales y almirantes han sido retirados de servicio y no les tocaba el retiro todavía. Claro. Aparentemente, queriendo evitar un golpe, está haciendo el mismo tipo de purga que hizo Stalin en los años 30. Sí. Todo el que no está con él lo ha pasado a retiro. Normal. El patrón típico. Hoy dijiste una cosa, perdón, hoy dijeron una cosa, no sé quién de ustedes. Sí. La usina generadora del pensamiento único. Si no pensás como pienso yo, estás fuera del sistema, por lo tanto sos el enemigo, adentro, y lo meten en la cárcel. Palabras más, palabras menos. Exactamente. A ver, compañeros, aquí sí, en Gustavo. Colombia el análisis realizado por el coronel Viola es excelente. Fantástico. Porque aplica paso a paso a lo que sucede en Colombia con el agravante de que ese combustible maldito que es el narcotráfico está alimentando, no una guerra, porque aquí no hay 2 ejércitos conformados, hay un ejército nacional que es nuestra gloria y honra, que es el ejército colombiano, el segundo mejor del mundo calificado por los analistas militares, y existen del otro lado unos ampones, unos bandidos que son terroristas, pedófilos y narcotraficantes. Actualmente, el camarada Santiago, que es Juan Manuel Santos, formado en los años 70 en Cuba, de lo cual hay registro fotográfico, el sátrapa Fidel Castro lo bautizó camarada Santiago y así se quedó. Actualmente, los terroristas de la FARC están buscando lavar sus inmensas fortunas de narcotráfico con la farsa habanera. Lo que están firmando en La Habana es una farsa. En Colombia, los empresarios legales, las grandes empresas constituidas medianas y pequeñas, están siendo obligados, escúchenme bien señores, están siendo obligados a lavar las fortunas de la FARC, so pena de destierro o asesinato o secuestro. Juan Manuel Santos sabe perfectamente esta situación y la cohonesta.
Entonces, lavado de dólares, narcotráfico, más el componente de la desintegración del tejido social, por ejemplo, matrimonio gay, legalización de adopción de hijos por parte de los gays. Por ejemplo, hoy la Corte Suprema de Justicia colombiana le dijo a los colombianos, pueden tener hasta 20 maticas de marihuana inofensiva en sus casas, cultivaditas, que no los vamos a castigar. Eso es legal a partir de hoy, 12 de agosto del año 2015. Hombre, ¿cómo así que legales 20 matas de marihuana en un hogar? ¿Para qué esa cochinada? Eso es narcotráfico. Aparte de ello, una familia de 15 personas, entonces tengo 20 maticas en mi casa, otras 20 donde a mi abuela, otras 20 donde mi tía, otras 20 donde mi hermana. ¿Y quién va a controlar, quién va a contar esas matas de marihuana? ¿Quién va a controlar la niñez desbordada en el narcotráfico y en los vicios? En Bogotá, 14 niños se intoxicaron ayer, no se sabía por qué, hoy se supo. Mezclaron polvo de extintores, chirrinche, que es un licor artesanal que elaboran los indios, chirrinche, y otro polvo de color verde desconocido, más marihuana. Esos 14 infantes se trabaron y uno de ellos murió en la traba. El agravante es que llevaban tiempo trabándose con esa cochinada en el colegio, en un colegio público de Bogotá. En la Bogotá humana del guerrillero y terrorista Gustavo Petro están sucediendo estas cosas. Pues bien, resulta que Gustavo Petro Urrego, terrorista asesino, instaló unos CAMAD en Bogotá, Centro de Atención Ambulatoria al Adulto Mayor. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Y saben para qué es? Para que vayan a inocularse heroína, cocaína, marihuana y bazuco por cuenta de los impuestos de los bogotanos. Es decir, droga gratis. Esa es la Bogotá humana que está llevando Gustavo Petro y Colombia en general con la descomposición del tejido social. De tal manera, mi coronel Viola, su análisis muy acertado, coincide totalmente con lo que estamos padeciendo, con el agravante del combustible maldito del narcotráfico. Continúen, compañeros. Gracias, Gustavo. Luis Rafael. Bueno, con todo lo que ha dicho el coronel Viola y Gustavo, verdaderamente yo lo que podría sumar a estos comentarios tan importantes y que no me cabe la menor duda de que el general Manuel Contreras está hoy día muy pendiente, muy alerta, escuchando todo lo que se está haciendo, tanto en un ángulo de la ecuación como en el otro, desde el predio donde ha sido recibido allá arriba, porque esa es la formación del católico practicante, y lo digo de esta manera porque también en nuestro caminar cotidiano de nuestra práctica religiosa, hoy mismo escribía yo un tuit que decía, a Pablo Escobar Gaviria lo bendecía su mamá con mucha regularidad, casi a cada rato lo bendecía. Y a su vez, y todo su entorno, antes de un sicariato o de cualquier situación violenta en la que se involucraban, se persinaban y hasta rezaban un Ave María y un Padre Nuestro. Y verdaderamente que esto nos hace pensar muchísimo sobre el fundamento básico desde el orden familiar que ha permitido también ese deterioro incontrolable, obviamente manejado por cúpulas de intereses en el lado político, en el lado pues obviamente de la corrupción, en el lado corrupto de la sociedad. Y entonces es precisamente esa permeabilidad que se ha creado a través del negocio tan podrido y tan dañino como lo es el narcotráfico, ¿no?
yo creo que estamos viendo unas especies de cosechas, ¿no? Cosechas sembradas como aquellos individuos de esa época de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, etcétera, etcétera, en la cual, viendo recientemente la serie esa, precisamente Pablo Escobar, el patrón del mal, nos encontramos con una escena en la cual los hermanos Ochoa habían sido víctimas del rapto de una de sus hermanas. No sé si el nombre correcto es una tal Irma, para eso me puede corregir Gustavo. Y en ese rapto María Nieves Ochoa, Rafael. ¿Perdón? María Nieves Ochoa. Exacto. En ese rapto participa Pablo Escobar ofreciendo su influencia para buscar la manera de tocar al M-19 y que suelten a la hermana de los hermanos Ochoa. Lo cual fue totalmente infructuoso, no dio resultados de ningún tipo. Y se movieron capitales y se movieron ataques al M-19 y total que no pudieron resolver absolutamente nada. Persecuciones al M-19 para poder salvar a la muchacha y no podían por ningún lado. Hasta que en una movida a través de un parlamentario corrupto de Colombia se mueve una comunicación hacia la presidencia en Caracas, hacia la expresidencia, porque fue en el interín del primero al segundo periodo de Carlos Andrés Pérez. Y a quien llaman en Caracas es a Carlos Andrés Pérez precisamente, el cual a su vez levanta el teléfono y llama a Manuel Antonio Noriega en Panamá. Y esa influencia mueve a los hermanos, a los del M-19 y liberan a esta señorita Ochoa. Lo que quiero decir con esto, queridos amigos y radioyentes, es que el cuento de que la política hoy en día, y yo diría en un altísimo porcentaje, la justicia hoy día en un altísimo porcentaje, y los estamentos militares de nuestros países están por todos los ángulos habidos y por haber penetrados por el narcotráfico. No nos vamos a creer el cuento de que todo el dinero que se han robado en Venezuela solamente es lo único que ha engrosado los capitales de los ladrones, que han estado de los 100 enchufados del gobierno. No, ese cuento no nos lo vamos a creer, porque se ha caído el valor del barril de petróleo drásticamente, y no solo se ha caído el valor del barril de petróleo drásticamente, sino también se ha deteriorado la economía de la gallinita de los huevos de oro que estaba financiando por todos los ángulos al Foro de Sao Paulo. Y eso es también de un cierto tamaño templo, como lo digo yo. Pero sí es importante entender que la sustitución de esos ingresos procedentes del robo, de la corrupción, del lavado de dinero, etcétera, 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 se convierte ahora en el ingreso del narcotráfico, y por eso hemos tenido recientemente fuertes denuncias sobre altos personeros del régimen venezolano que están involucrados en narcotráfico. Se les está buscando ya, y por eso digo yo que ese río ha permeado prácticamente la región en muchísimos espacios. En muchísimos espacios. Es el dinero fácil, es el dinero rápido. Y por último les voy a decir, hay otra escena de esa serie de Pablo Escobar donde él está contando dinero en un cuarto rodeado de estanterías cargadas de dinero. Eso me recordó la denuncia hecha por el capitán Leamsi Salazar, que acaba de hacer unas denuncias sobre los búnkers cargados de dinero del señor Diosdado Cabello en Venezuela. Queridos amigos, esta es una lucha de otros niveles, y por eso estamos como estamos en esta situación de batalla tras batalla, y por eso es tan difícil sustituir estos regímenes por democracias
participativas e institucionalistas y con una Fuerza Armada excelsa que tenemos que depurar. Ese va a ser el trabajo primordial, depurar esa Fuerza Armada permeada y dañada hasta los tuétanos. Adelante. Gracias, Luis Rafael. Un análisis muy claro, pero muy claro de la realidad del día de hoy. En fin, veremos cómo se puede enfrentar todo eso. Roberto. Sí, Jorge, yo estaba escuchando muy atentamente el análisis acá de nuestros contertulios y muy poco queda para agregar. Simplemente la misma reflexión que hice en mi intervención anterior. Esta es una lucha que nos va a superar a nosotros, va a seguir en el tiempo, pero hay que inculcar a nuestros seguidores que esta lucha no se puede abandonar. Va a llevar tiempo, no es fácil. Destruir es muy fácil y la recuperación es muy difícil y dolorosa. Bueno, aquellos que nos sigan van a tener que estar dispuestos a hacer ese sacrificio por nuestros propios países. Nada más, Jorge, muchas gracias. Gracias, Roberto. Hemos llegado a 1:20 casi de programa y algunos de ustedes que tan generosamente se prestaron para este programa especial de Radio Todo por Chile, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Sabemos bien que tienen otros compromisos ya asumidos con anterioridad. Así que quiero que les dejen un mensaje final a nuestros 4.760 oyentes. Jorge. Sí. Desde Colombia, una última reflexión. Está plenamente comprobada la conexión entre los terroristas de la FARC, el cartel de los soles encabezado por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Moros, Venezuela, y el cartel de Sinaloa con el Chapo Guzmán. Sí. Es una conexión ya a nivel internacional demostrada y comprobada. Dejo una reflexión que yo hice cuando era universitario aquí en Colombia a nivel interno y ahora toma más vigencia que nunca. El sistema financiero nacional e internacional está siendo cómplice del lavado de activos de miles y miles de millones de dólares y euros de estos tres clanes terroristas. Porque ¿cómo es posible que muevan billones de dólares o de euros sin una sola cuenta bancaria, sin un solo depósito, sin una sola cartera? Eso no me lo trago yo. Soy economista y financista y sé que es un imposible mover cantidades infernales de dólares o de euros sin contar con complicidad. Mi reflexión es esa. El sistema financiero nacional colombiano e internacional está siendo cómplice del lavado de activos de esos carteles, de Sinaloa, del Chapo Guzmán, de las FARC y de los soles. He ahí el gran interrogante y lo que habría que investigar. Gracias, Gustavo. Permiso. Guillermo. Sí, Héctor quería hablar. Perdón. Aclararle a Gustavo que hay lo que se llama en este país que se está persiguiendo el lavado de dinero en los bancos. Hay una organización que da por el gobierno que está en todos los bancos mirando todas las transacciones sospechosas. Hay algunas islas aquí en el Caribe que le llaman paraísos fiscales, donde tú puedes llegar con trillones de dólares. No, nadie te va a preguntar que no salió eso. Y Rusia, a través de su banco y el HSBC, que es el Banco de China, en China y Hong Kong están limpiando. Y entra para acá como mercancía facilito. Pero el paraíso fiscal está aquí en las Bahamas, en el Caribe. Ahí donde está la lavandería en gran escala. Gracias, Héctor. Guillermo, tu mensaje final a nuestra audiencia, por favor. Bueno, después de todo lo escuchado, creo que me voy a permitir sugerirles a todos nuestros amigos, a todos los presos políticos de los respectivos países, a todos los integrantes de las distintas fuerzas,
tener en cuenta 4 palabras que en cada convocatoria que aquí realizamos, sea para un acto, sea para una misa, sea para una presentación para hacer un reclamo frente a los tribunales, sea para acompañar a nuestros presos políticos que van a un circo judicial determinado, etcétera, se tengan en cuenta estos 4 términos: presencia, compromiso, constancia y militancia. Militancia es un término que yo estoy robándole al enemigo, porque eso es lo que ellos tienen. En el caso nuestro, trabajaron durante 30 años sin prisa y sin pausa, y lo que no pudieron conquistar por el camino de las armas, ahora lo están tratando de conquistar y consolidar a través de una pseudodemocracia o democracia disfrazada. Hoy vivimos acá una dictadura real. Entonces, el mensaje que yo doy es, como militar lo digo, ¿no?, que mientras uno de nosotros esté vivo, no vamos a cejar ni vamos a ceder en esta lucha por defender nuestro país. Y estoy absolutamente convencido que los camaradas, los amigos, los ciudadanos de los países que están sufriendo este escarnio, que realmente quieren a sus respectivas patrias, piensan exactamente lo mismo. Tenemos que doblegar los esfuerzos, tenemos que afianzar la lucha, porque esto no puede durar mucho. Gracias. Gracias a ti, y suscribo en un todo las palabras que acabas de expresar, Guillermo. Gustavo, tu mensaje final a nuestra audiencia, por favor. Suscribo totalmente la opinión expresada por el coronel Viola, la apoyo, y ojalá sea un incentivo, Jorge Omar, Héctor, Luis Rafael, Roberto, para que esa plataforma que hace tantos años deseamos instalar y empezar a funcionar, logremos realizarla. Acuérdate, Jorge Omar, que Uno América existe, y con Uno América podemos hacer mucho si militamos en Uno América, como dice Guillermo César Viola. Está muy bien el término, arrebatémoselo a los mamertos, que creo que a nivel latinoamericano sabemos que es un mamerto, ¿cierto? ¿Sí? Exacto. Arrebatémosle la militancia, más no la camaradería. Nosotros somos amigos de lucha. Camaradas son los del monte, son los que están en cambuches extorsionando a la gente. Pero la militancia sí la podemos hacer. Pueblos latinoamericanos, unidos siempre por la democracia, la libertad y el orden. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Luis Rafael. Bueno, yo quisiera básicamente limitarme brevemente al propósito base de este programa, el cual se lo hemos dedicado al general Manuel Contreras. Y lo voy a comenzar de esta forma, ¿no? Con unas palabras de aquel célebre inglés Sir Winston Churchill, en la cual él dice: deberíamos defender nuestra isla, sea cual sea el costo. Debemos luchar en las playas, debemos luchar en los campos de aterrizaje, debemos luchar en las colinas, y nunca, nunca nos debemos rendir. La partida de nuestro querido general Manuel Contreras, y digo querido porque uno aprende a querer a estas personas que han sembrado y sembrado, no solo con sus acciones, sino con sus palabras, con su proceder, con su rol en la sociedad, con su rol en su profesionalismo, en el caso de él militar, y con su rol
en la entrega de sus galardones en el momento de su partida a la justa presencia de Dios. Para mí es una honra especial haber participado en este programa. No solo es una honra, es algo importantísimo que todos debemos asumir en el rescate a seguir de cada uno de nuestros espacios libres, democráticos, cargados de institucionalidad y de libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de palabra. La Fuerza Armada se compone de ciudadanos. Tal es la base de la misma ciudadanía. El ser ciudadano es un honor, como el ser militar es un honor. Nosotros tenemos un camino en el cual, mientras estemos con los pies en esta tierra, con todas y las faltas que podamos tener de espacios de poder o de expresión, para lograr los objetivos, en la medida posible, aportemos lo que tengamos. Es una cuestión de caridad hacia la humanidad, es una cuestión de caridad hacia nuestros pueblos. Y eso es exactamente lo que hizo nuestro querido general Manuel Contreras, y a su partida, a mucha honra, tuvo el placer de conocerlo a través de su hijo Manuel. Seguimos adelante y espero poder estar con ustedes compartiendo, no esta sola vez, sino otras veces más. Y ojalá podamos llevarle a nuestros países, a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, estos mensajes para que entiendan la riqueza que hay en la defensa de la patria, la soberanía y la paz de nuestros países. Adelante. Gracias, Luis Rafael. Héctor. Creo que el general Contreras fue un ejemplo de que hasta el último momento se mantuvo como militar. Sirvió a su patria en su momento. Y creo que muchos de nosotros, que en algún momento ustedes en sus ejércitos, yo en la Armada, juramos banderas, debemos cumplir lo que juramos y nunca olvidarlo. Y los militares que lo hayan hecho, que se recuerden siempre, y muchos civiles, la lucha contra esta gente no se puede abandonar un minuto, porque los aplasten. Hay que evitar que pase en otros países. Y Contreras es un ejemplo que se mantuvo firme. Roberto. Bueno, Jorge, como siempre, un fuerte abrazo a todos nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad, de orden, militares, etcétera, a todos. Y recuerden y mantengan vivo el ejemplo del general Contreras. Y recuerden aquella frase que hemos repetido muchas veces: la única lucha que se pierde es la lucha que se abandona. No podemos ser transigentes, debemos seguir en la lucha. Adelante y a no claudicar. Muchas gracias. Gracias, Roberto. En nombre de Radio TPC queremos darle las gracias de corazón a todos los que nos acompañaron hoy en este programa. Ellos son parte de esta radio, son amigos personales y amigos de esta radio. A todos, un millón de gracias. Mi general Contreras, descanse en paz. Que desde esta trinchera seguiremos siempre en la lucha, que como usted y otros grandes americanos nos enseñaron, seguiremos hasta que todos los presos políticos de nuestra América estén libres. Seguiremos hasta que exista justicia para todos. Seguiremos hasta que los derechos humanos sean para todos. Seguiremos hasta todos libres. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cansado de soñar, pero ya la frontera está sola, su mundo es su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapa de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y saber lo que es al fin la libertad. Con solo bandera se marchó, cantando su canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó.